Buen día, chicos. Les voy a explicar un poco acerca de la guía 6, que los temas principales son la función lineal, función afín y la función cuadrática. Entonces, vamos a iniciar con la función lineal. La función lineal siempre va a tener una característica, bueno, varias características principales que la van a diferenciar de la función afín. La función lineal, cuando la vemos en una gráfica, entonces la función lineal siempre va a pasar por el origen. Miren, acá. Siempre va a pasar por ahí, sea que va hacia un lado o que vaya hacia el otro, ¿sí? Y la fórmula se va a identificar porque es de esta forma. O sea, por ejemplo, y igual a un medio de x, esa es una función lineal. Siempre va a ser, no tiene exponente la variable, no tiene ningún exponente, no va a la 2 ni va a la 3, no, simplemente va a x, ¿sí? Y no se le suma ni se le resta nada, simplemente va un medio de x, 2x, 3x, miren, acá están los ejemplos, 2x, 2/3 de x, raíz de 5x, negativo 0,7x. ¿Qué va a diferenciar? Entonces, cuando son negativas es porque van en esta posición que les está mostrando acá. ¿Sí? Siempre van en esa posición, que de pronto más inclinada o menos inclinada, pero van en esa posición. Y estas, en esta posición van todas las que son positivas. Recuerden que la lineal pasa por el origen, es decir, acá por el punto 0, 0. Siempre va a pasar por ahí. ¿Listo? Entonces, esa es son unas de las características principales de la función lineal. Entonces, por ejemplo, nos piden graficar la función 3x. Sabemos que es lineal porque no lleva menos 4, ni más 5, ni nada de eso. También sabemos que es positiva porque acá antes del 3 no hay signo negativo, no hay ningún signo. Entonces, cuando no hay ningún signo es porque es positiva. Entonces, la posición que va a usar es esta y va a pasar por el punto 0, 0. Como ya sabemos que pasa por el punto 0, 0, entonces simplemente nosotros necesitamos hallar otro valor distinto. Entonces, como es 3x, entonces podemos hallar, acá lo hacen para x igual a 1 y para x igual a 1. O sea, cuando x vale 1, entonces en y, ¿qué va a valer? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En donde está x, ¿sí? Donde está x, entonces se va a reemplazar por el valor que le vamos a dar. Entonces, como acá x, la función es y igual a 3x, entonces vamos a hallar el valor para x, es punto y coma, ¿oyeron? X igual a 1. O sea que donde está la x vamos a reemplazar por 1. Entonces y va a ser igual a 3 y donde está la x reemplazamos entonces por 1. Entonces en palabras más, palabras menos, y es igual a 3 por 1, 3. Listo. Listo. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, así hacemos la gráfica. Ahora si y igual a 2x, entonces y igual, ¿eso qué significa que y sea 3 y x 1? Pues entonces que se va a hacer una pareja ordenada donde x, recuerden que es la primera, y y es la segunda, que es 3. Cuando x vale 3, perdón, cuando x vale 1, y vale 3. Ahora digamos que x valiera 2. Si x valiera 2, entonces ¿cuánto valdría y? Entonces 3 por 2, 6. Entonces ahí sería 2,6. ¿Sí? Entonces eso es lo que hace cuando se reemplaza. Bueno, entonces por ahí, por ese lado, es lo de la función lineal. La función afín, miren, la función afín ya se le aumenta en la ecuación, ya se le aumenta esta parte, más b o menos b, ¿sí? Ya se le aumenta esa parte. Y no pasa por el origen, mire, ya no pasa por acá, sino que pasa bien sea más arriba, más abajo,
por un lado o por el otro, pero no pasa por ahí por el origen, ¿sí? Entonces, ahí ya la ecuación, entonces cuando nosotros miramos la ecuación, miren acá, ya no es 3x solamente, sino que se le resta algo o se le suma algo. En este caso se le resta 5, ¿sí? En este caso se le suma 3 medios, acá se le suma 4, acá se le resta 7. Entonces, esas que cuando la ecuación muestra que suma o resta algo, ya sabemos que son funciones afines. ¿Por qué afines? Porque no van a pasar por el origen. Y de una vez nosotros sabemos que ahí es 0, ese punto sería 0, negativo 5. ¿Sí? O sea que pasa en y por negativo 5. Acá, por acá es donde corta y. Así, por ahí, donde está 5. ¿Sí? 0, negativo 5. Este sería 0,3 medios. Acá, uno de los puntos por donde corta. Acá el otro punto donde corta sería 0,4. Y acá 0, negativo 7. Negativo 7. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué significa 0,4? Pues que va a cortar esta. Va a cortar por acá, donde está el 4 en y. ¿Sí? Que por ahí va a pasar la recta. Como es negativa, entonces va en esta posición. ¿Por qué sabemos que es negativa? Porque vea, acá el primero dice menos. Acá sabemos que es positiva porque acá no tiene ningún signo. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre la función afín y la función lineal. ¿Cómo hacemos nosotros para graficar? Entonces, para graficar, entonces lo importante es identificar uno de los puntos. ¿Cuál es el punto? Es el corte con el eje Y. Entonces, para el corte con el eje Y, ese es el más rápido de identificar. Vemos acá este que no está acompañado de X. Entonces, ahí está el 3 que no está acompañado de X. Entonces, ya sabemos que el punto de corte es 0,3. ¿Sí? Ese va a ser el punto de corte. O sea que en la gráfica pasa por 0,3 acá. Mire, ahí está. Pasa por el punto 0,3. Y ahí es donde corta el eje Y, vea. Acá está cortando el eje Y, vea. ¿Listo? Ahora, y tomamos otro punto. Entonces, por ejemplo, acá tomaron el 2. Como ejemplo, tomaron el 2. Entonces, reemplazar. Entonces, Y igual a negativo 2x más 3. Entonces ahí vamos a hacer un reemplazo voy a hacer este es punto y coma, aunque no parezca, estoy poniendo un punto y coma. Y vamos a hacer el reemplazo para x igual a 2. Entonces cuando x vale 2, entonces ¿qué hacemos? Reemplazamos donde está la x, vamos a reemplazar por el número 2. Entonces y es igual a negativo 2. En lugar de la x, entonces ponemos un paréntesis y escribimos el 2 que estamos reemplazando más 3. Entonces, ¿eso a qué es igual? Este 2 seguido de este 2 significa que se van a multiplicar. Entonces, 2 por 2, 4. Y como uno es positivo y el otro es negativo, entonces más por menos, menos. Entonces, eso queda negativo 4 más 3. De menos 4 más 3, eso es igual, como son de signos distintos, se resta. Entonces 4 menos 3, 1, negativo 1. Listo, entonces ahí ya tenemos que cuando x vale 2, y vale negativo 1. Entonces, ¿cómo se hace ahí la pareja ordenada? Entonces, x es la primera que se escribe, entonces ya sabemos que vale 2 y y nos dio que valía negativo 1, entonces menos 1. Ya tenemos los dos puntos, los ubicamos, 0,3 acá y 2, negativo 1 acá. Entonces simplemente trazo la gráfica. Listo. Así es como se traza la gráfica. Y ya, ahí tenemos la función. Bueno, aquí hay un problema de aplicación. Entonces, la masa y el precio.
Generalmente el precio va a depender de la masa, entonces pues ahí va ascendiendo. Entonces por 300 el precio vale 480, por 250, 415, 200, 350. Entonces, entre menos es la masa, menos el precio. Entre más es la masa, pues más es el precio. Entonces ahí se muestra la gráfica. Listo. Entonces la primera actividad dice, indica si la proposición es verdadera o falsa. Explica tu respuesta. Entonces, por ejemplo, la función g de x igual a 7x es una función afín. Entonces nosotros ya sabemos cuándo es una función lineal y cuándo es una función afín. Entonces, la función afín está definida por la ecuación y igual o f de x igual a mx más b. ¿Será que esa cumple la condición? Entonces, verdadero o falso. Y así entonces en estas colocan verdadero o falso. Verdadero o falso, ya sabemos cuándo es afín. Acá faltó el paréntesis en la D, pero entonces ahí ustedes se lo añaden con el lapicero. Acá también les enseñé, recuerden que la función lineal o afín nunca lleva exponente. Entonces, si tiene alguna exponente, no corresponde a ninguna de las dos. Que en ese caso es la B, que no corresponde a ninguna de las dos. Listo. Por la gráfica también les enseñé cuándo definir si era afín o lineal. Entonces ahí simplemente escriban afín o lineal, de acuerdo a lo que corresponda. Y este ejercicio, el cuarto, dice, realice la gráfica, un error ortográfico, chicos, disculpen con C. Realiza la gráfica de la función del literal A, C y D del punto 2. Entonces nos remitimos al segundo punto. Y A, C y D. Estas son las que se van a verificar. Listo, acá ya sabemos que pasa por el punto 0, 0 y en la E van a colocar, perdón, ¿es E o D? A, C y D. A, C y D. Allá, acá. Entonces ya sabemos que el punto es 0,7 medios. Entonces, 7 medios en la gráfica, entonces 7 medios representaría 3 entre el 3 y el 4, entre el 3 y 4 en Y, la mitad, entre 3 y 4 en Y, entonces ahí en la mitad pasa la gráfica. Y entonces acá a este le pueden colocar un valor que sea múltiplo de 2, por ejemplo, que sea múltiplo de 2. Bueno, con que le sumen, sí, con un valor que ustedes deseen acá. Ojalá fuera uno pequeño, puede ser 2 o 3. Y hacen la suma de fracciones. La A, entonces acá es 0, negativo 5 el primer punto y el otro punto colóquenle 1. 1 para que no sea tan grande, x igual a 1, ¿oyeron? En la C, mejor dicho, no hagan la D, sino que hagan solamente la A y la C para que no se complique. La C es 0, negativo 5 también y acá colóquenle si quieren también 1. Entonces solamente hagan la A y la C. La D no la hagan. El quinto dice, realiza la tabla muestra el costo de cierto número de metros de tela. ¿Cuál es la representación gráfica que relaciona los metros de tela y el costo? Pues entonces hacen la tabla de valores y en Y la hacen de 2000 en 2000, 2000, 4000, 6000, 8000, ¿sí? De 2000 en 2000 y en X y de 1 en 1. O sea, la van a hacer así como este ejemplo de explicación. Miren, acá la hacen de 50 en 50. Ustedes no la van a hacer de 50 en 50, sino de 2000 en 2000. Y acá en X sí la hacen de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, y responden la pregunta. Bueno, esa es la primera parte de la actividad, chicos.